Ya, bien jóvenes. En el curso de geometría el día de hoy vamos a hacer el tema de polígonos. Ya, ahí vamos a ver su clasificación y algunas propiedades. Bien, mire, esto que está en la pantalla es un polígono. Un polígono viene a ser una figura geométrica, ¿no? Que está determinado por una cantidad de lados, ¿sí? Estos polígonos tienen lados. Por ejemplo, acá tenemos a los lados que están aquí, a los vértices, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los vértices? Justo las letras mayúsculas, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. Los vértices siempre son letras mayúsculas. Ya, acá están los vértices, A, B, C, D, E. Y los lados, ¿quiénes serían? El lado AB, lado BC, lado CD, lado DE y lado EA, o AE, que es lo mismo. Entonces, este es un polígono, los jovencitos, ¿sí? Es una figura geométrica que está determinado por una cantidad de lados. Y todo polígono empieza con tres lados. El polígono mínimo o la figura geométrica que conocemos es triángulo, ¿no? Triángulo, ¿qué más viene? Cuadriláteros. Claro, dentro de los cuadriláteros están los rectángulos, los cuadrados, los rombos, el trapecio, ¿no? El romboide. Y luego siguen los pentágonos, ¿no? Hexágonos y así, ¿no? Ya, esos son polígonos en general. Ahora, los polígonos se clasifican según sus elementos. Por ejemplo, tenemos no según sus elementos, ¿no? Claro, y elementos, según sus lados y según sus ángulos, ¿no? Por ejemplo, polígono equilátero. Vamos con el polígono equilátero. El polígono equilátero, la palabra X, recuerda el prefijo X significa igualdad. X, equidistante. ¿Has escuchado la palabra equidistante alguna vez? O sea, igual distancia, ¿no? Equilátero significa igualdad de lados. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando un polígono es equilátero, significa que todos sus lados son iguales. Acá pueden ver puntitos, bolitas negras, que me están indicando que los segmentos son iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ejemplo de un polígono equilátero, ¿qué podría ser? Podría ser un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado como está aquí. Podría ser también un triángulo equilátero. Recuerden que los triángulos equiláteros tienen sus lados iguales, ¿no? Aparte de que sus ángulos también son iguales. Entonces, recuerden que un polígono equilátero es todo polígono, no solamente cuadrados, triángulos. Cualquier polígono, cualquier figura geométrica en donde todos sus lados son iguales. Es un polígono equilátero. Ahora, polígono equiángulo. X significa igualdad, ya te dije, ángulo viene de ángulos. Entonces, el polígono equiángulo, si es una palabra compuesta, sería igualdad de ángulos, ¿sí? Entonces, es aquel polígono que tiene todos sus ángulos iguales, dense cuenta, ¿eh? Alfa, 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 alfa. Eso me indica que todos sus ángulos internos, ¿sí? Son iguales. También los externos, recuerden que también, así como hay ángulos internos, hay ángulos externos. Entonces, en el polígono equiángulo, tanto sus ángulos internos, o sea, los que están adentro, como sus ángulos externos, los que están afuera de la figura, van a ser iguales. ¿Ya? A eso se refiere el polígono equiángulo, donde sus ángulos son iguales. ¿Ya? Ahora, si yo uno el polígono equilátero con el polígono equiángulo, o sea, uno, los fusiono ambos, entonces, ¿qué obtengo como resultado? Un polígono regular, ¿ya? Un polígono regular. Entonces, el polígono regular, jovencito, es la fusión o la composición del polígono equilátero más el polígono equiángulo, ¿ya? Ese es un polígono regular. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular es un polígono equiángulo y equilátero a la vez, o sea, al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ahí no hay, pero se me ocurre poner, a ver, aquí tengo un polígono de 6 lados. ¿Cómo sé que tiene 6 lados? Simplemente cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y aquí voy a poner adentro ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa, y aquí este ángulo vamos a poner alfa. Y a sus lados le voy a poner palito, 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 palito. Entonces, miren, yo acá tengo, jovencitos, un polígono regular, ¿ya? ¿Por qué, profe? ¿Por qué regular? Porque, vuelvo a repetir, el polígono regular es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Pregunto, ¿es equiángulo? Sí. ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son iguales. ¿Es equilátero? Sí.
porque todos tienen palito rojo, todos sus lados son iguales. Entonces, en conclusión, cuando un polígono es equiángulo y equilátero al mismo tiempo, se dice que es un polígono regular. ¿De acuerdo? Es un polígono regular. Ahora, surge otro concepto. Si es un polígono regular, si yo sé que es un polígono regular, yo puedo hacer esto. Por sus vértices, puedo hacer pasar una circunferencia por sus vértices, ¿sí? Por sus vértices, ¿ok? Ese es un polígono regular, ¿ya? Entonces, en el polígono regular, tú puedes, por sus esquinitas, puedes hacer pasar una circunferencia. Entonces, y si ya puede pasar una circunferencia, de repente yo en algún problema ya podría utilizar propiedades de la circunferencia, ¿ya? ¿De jóvenes? Entonces, ese es un polígono regular. Hasta ahí creo que no sé si estamos claros. Bien. Ahora, ¿qué más, jóvenes? Aquí, en propiedades. Propiedades. Dicen, el polígono, el número de lados es igual al número de ángulos igual. Ya, correcto. O sea, en un polígono, por decir, en un polígono ¿qué te digo? Ya, de cinco lados, en un polígono de 5 lados, ¿sí? Su M5, ¿qué significa? Que tiene 5 lados. ¿Qué más tiene? 5 ángulos interiores, ¿correcto? Los ángulos que están adentro, ¿cierto? Tiene 5 ángulos interiores. ¿Qué más tiene? 5 vértices, ¿sí? 5 vértices, claro. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice E. Entonces tiene 5 ángulos interiores, 5 lados, 5 vértices. O sea, todo es 5, ¿correcto? Entonces, igual, en un cuadrilátero tiene 4 lados, 4 ángulos interiores, 4 vértices, 4 ángulos exteriores, todo es 4. Eso quiere decir que en un polígono de n lados, no sé cuántos, pero digo n, entonces va a tener n ángulos interiores, n ángulos exteriores, n vértices, ¿ya? N lados, ¿correcto? Todo es n. Eso es lo que quiere decir esta propiedad, ¿ya? Ahora, si yo deseo sumar los ángulos internos, aquí, por ejemplo, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5, entonces la propiedad que yo voy a emplear es esta formulita, ¿no? ¿Cuál, profe? Esta formulita. Para hallar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono en forma general, es, acá dice S, es suma, M medida, ángulo interno, ¿ya? La suma de la medida de los ángulos internos es 180 paréntesis por N menos 2. ¿Qué cosa es N? La cantidad de lados. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería su N? Me pongo a contar sus lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. O sea, sería N vale 5 y reemplazo, ¿no? Si yo quisiera saber cuánto suman los ángulos internos de este polígono de 5 lados, entonces digo, como n vale 5, reemplazo. 5 menos 2, 3. 3 por 180, 540. Ya. Le voy a decir, este polígono que es un pentágono, que tiene 5 lados, la suma de los ángulos internos es 540, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Esta es la formulita, ¿ya? Para hallar la suma de la medida de los ángulos internos. Así, con esta formulita yo puedo hallar la suma de los ángulos internos de un hexágono, de un triángulo, aunque de un triángulo ya sabemos, ¿no? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿no? Y un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es de un cuadrilátero? 360, ¿no? ¿Y cómo obtengo eso? Simplemente reemplazando en esta formulita. ¿Ya? Esta formulita me dice que un triángulo vale 180, que un cuadrilátero vale 360, que un pentágono vale 540, y así puedo saber de un hexágono, de un octágono, de una figura de 10 lados, de cualquier polígono, ¿ya? Con esta formulita, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, propiedad también dice, en la suma de los ángulos externos de cualquier polígono, la suma de los ángulos externos, no sea de un triángulo, de un cuadrilátero, de una figura que tiene 15 lados, 10 lados, cualquiera que sea el polígono, siempre la suma de los ángulos externos siempre va a ser igual a 360, ¿ya?
Si alguien me pregunta, ¿cuál es la suma de los ángulos externos de un pentágono? 360. ¿Cuál es la suma de los ángulos externos de un decágono? 360. ¿Cuál es la suma de los ángulos externos de un triángulo? 360. O sea, de cualquier figura. ¿Ya? De cualquier figura, la suma de los ángulos externos es 360. Eso es por propiedad. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, y si quiero saber el número de diagonales, el número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué cosa es n? El número de lados. ¿De acuerdo? El número de lados. ¿Y cómo yo conozco el número de lados? Contándolos. Contando cuántos lados tiene la figura. ¿Ya? Bien, el otro. Esta propiedad solamente se va a dar para polígonos regulares. ¿Ya? Ya, esta es para polígonos regulares. Los jóvenes, para polígonos regulares. Ya, esta propiedad para polígonos regulares. O triángulo, dice, no, para polígonos regulares. ¿Ya? Entonces, repito, esto es para polígonos solamente regulares, exclusivamente para polígonos regulares, ¿ya? A ver, ¿cómo se calcula la medida del ángulo interior? Fórmula, 180 por n menos 2 sobre n. ¿Cómo se calcula la medida del ángulo exterior? 360 sobre n. ¿Cómo se calcula la medida del ángulo central? 360 sobre n. Profe, ¿son iguales? Claro que sí, son iguales, ¿ya? No se han confundido, sí, son iguales. Tanto la medida del ángulo exterior como la medida del ángulo central se utiliza la misma fórmula, ¿ya? Entonces, ¿y cuándo, profe, voy a utilizar estas propiedades para polígonos regulares? Cuando el enunciado, el ejercicio, me dice que son polígonos regulares, ¿ya? Si es un polígono regular, entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas tres fórmulas. ¿Ok? Porque si no me lo dice, utilizas las fórmulas que son generales. ¿Y cuáles son las fórmulas generales? Esto que te acabo de decir. Por ejemplo, el número de diagonales se utiliza en ambos casos, cuando son polígonos generales o cuando son polígonos regulares. ¿Cuáles son los generales? Este de aquí, ¿no? ¿Sí? Estas son fórmulas generales. ¿Sí? Y el número de diagonales, esto funciona para ambos casos, para polígonos generales, como que también para polígonos regulares, ¿ya? Y estos sí solamente son para polígonos regulares, ¿de acuerdo? Esto sí de acá. Esto de aquí son para polígonos regulares, ¿ya, jóvenes? Exclusivamente para polígonos regulares. Acá está, ¿no? Los muchachos, jóvenes, hasta ahí, la teoría, ¿cómo vamos? Dígame, ¿quedó duda algo? La teoría, solo la teoría. ¿Estamos bien? Dígame. Sí, profe. Estamos bien, profe. Ya, muy bien. Cuando empiece a aplicar los ejercicios, quiero que esté atento, ¿ya? Y me diga si tiene duda. Ya, por favor. Muy bien. Vamos con el ejercicio 1, jóvenes. A ver, dice, si el polígono es regular, ya sabes, si te dice que es regular, ¿qué sucede? Si es regular, ¿qué pasa? Es equiángulo y equilátero al mismo tiempo, ¿correcto? Cada vez que escuchas Sí. la palabra regular, significa que, ya, es regular. Entonces, es equilátero y equiángulo a la vez, ¿ya? Bien, ¿qué dice? Calcula la medida del ángulo interior. Ya. Me pide la medida del ángulo interior. Miguel me dice sale 135. Vamos a ver, Miguel. Me pide la medida del ángulo interior, ¿correcto? Muy bien. Entonces, miren, para hacerlo acá dinámico. Como me dijo que es regular, entonces yo sé que es equiángulo, ¿cierto? Equiángulo. ¿Qué significa equiángulo? Que todos sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, si este ángulo yo le pongo alfa, todos serán alfa, ¿sí o no? Alfa, 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 alfa. ¿Sí? ¿Sí? A ver, vamos a ponerle para que me entiendan. Si es regular, entonces es equiángulo. ¿Y qué significa equiángulo? Que todos sus ángulos son iguales. Todos, todos. A todos le estoy poniendo alfa, ¿correcto? A todos, muy bien. Eso para que me entiendan, nada más. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, todos son iguales, todos son iguales, todos. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque es un polígono regular. ¿Y qué significa eso? Que todos sus ángulos son iguales. Si le hemos puesto alfa, ¿sí? Todos serán alfa, ¿cierto? Ya. ¿Y qué más? Equilátero, ¿qué significa? Que todos sus lados son iguales.
todos sus lados son iguales. Ah, ya, puntito, profesor. Es que yo no sé cuánto mide, 5, 6, 7, no sabemos. Le ponemos símbolos iguales, ¿sí? Ese es un polígono regular, ¿sí? Que tiene todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales, ¿ya? Me estoy dando el trabajo, jovencitos, de escribir eso, ¿no? En el triángulo, en la figura. Por cierto, es una figura, ¿no? Es un polígono. ¿De cuántos lados? ¿Quién me dice? ¿De cuántos lados? ¿Cuántos lados tiene esa figura? Cuenten. 8. 8, 8 correcto. lados. 8 lados. ¿Alguien sabe su nombre? Si tiene 8 lados. Octágono. Muy bien, revisor. Te felicito. Octágono. Entonces, miren, como es un polígono regular, como es un polígono regular, entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Es equilátero, equilátero y equiángulo al mismo tiempo, ¿correcto? Es equilátero y equiángulo al mismo tiempo. ¿Quedó claro? Ahora sigamos. Pero a mí, ¿qué me está pidiendo? A mí me pide la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior. Y jóvenes, como es un polígono regular, ¿cuál es la fórmula para hallar la medida del ángulo interior? Miren el mouse. La medida del ángulo interior. 180 por n menos 2 sobre n, ¿de acuerdo? Para hallar la medida del ángulo interior. ¿Estamos de acuerdo? 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, eso es lo que voy a escribir en la fórmula. Ah, ya. 180 por n menos 2 sobre n, ¿cierto? Sobre n. ¿Sí? Sobre n. Ya. Muy bien. Entonces, estamos escribiendo la fórmula sobre n. Perdón, ¿ya? Sobre n, ¿ya? Ahora, reemplacemos ahí, jóvenes, reemplacemos. A ver, ¿cómo sería? A ver, digo, la medida del ángulo interior, aquí vendría a ser igual, 180. ¿Y cuánto vale n? ¿Quién me dice? A ver, ya me dijeron, ¿cuánto vale n? Sus lados, ¿cuántos lados tienen? 8. 8, profesor, 8. Ya, n vale 8. Entonces reemplazo. 180 por 8 menos 2. 8 menos 2. 8 menos 2. Sobre 8. ¿Cierto? Sobre 8. Sobre 8. Porque n es 8, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cómo sería? A ver, sería esto igual a 180, 8 menos 2, 6. 6. Cierro paréntesis, sobre 8. Sobre 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? A ver, ¿qué digo? Mitad 90, mitad 4. ¿Qué más? Mitad 45, mitad 2. Multiplico por 6. ¿Cuánto me sale eso? 130 y... 135. Correcto. 135. Ya simplifican y le sale 135. ¿Ya? Jóvenes, ¿entendió el primer ejercicio? Háblenme. Sí, profe. ¿Qué dice el resto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, como lo hemos puesto alfa, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto vale alfa? 135, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque Sí. claro, porque hemos dicho que la medida del ángulo interior le hemos puesto a todos alfa. Entonces, pero alfa entonces ya lo hemos hallado. ¿Cuánto va a valer? Cada angulito entonces, ¿cuánto valdrá? 135. 135, 135, 135, 135. Todos valen 135, ¿ya? Ok, profe. Ok, listo. Muy bien. Entonces acá podemos decir que el alfa va a ser igual a 135, ¿no? Eso es por si acaso, ¿no?
Ya está. Ya, jóvenes, prosigamos. ¿Van a tomar nota? Díganme, para esperarlos. Captura. Sí, profe, voy Sí, ya a terminé. escribir. Ya, me avisa, me avisa. 2 minutos, ya, 2 minutos, me avisa. Bien, jóvenes, ¿podemos seguir? Profesor. Valeria, ¿podemos seguir? Avíseme. Valeria, Sí, profesor. ya. El resto tiene que hablarme también, dígame, porque este video está siendo grabado, ¿sí? También voy a subir los ejercicios, recuerden, en Class Live. Ya, sigamos. Seguimos entonces, muchachos. ¿Sí? Seguimos. Ya está, profe. Ya, muy bien. Tienen que avisarme, por favor, ¿ya? Ya. Bien, vamos con el ejercicio 2. Dice, dado el polígono, calcula la suma de las medidas de los ángulos externos. Bueno, mira, aquí no me dice polígono regular. Entonces, como no me dice polígono regular, asumo que es un polígono cualquiera, ¿no? Un polígono general, ¿ya? ¿Sí? Recuerda que si hubiera sido polígonos regulares, hubieras utilizado estas propiedades para polígonos regulares y esta también, ¿no? Porque este número de diagonales se utiliza también para polígonos regulares como también para polígonos generales, ¿ya? Esta también. Podemos también ponerle aquí un cuadrito, ¿no? Porque esta se utiliza en ambos casos, ya sea para polígonos regulares o generales, ¿ya? Entonces vamos con el siguiente Ok, ejercicio. profe. Ya, eso siempre aclarando. El número de diagonales se utiliza en cualquier momento, en todo momento. A él no le interesa si es general o regular. Él es rebelde. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, calcule la suma de la medida de los ángulos externos. Me está pidiendo la suma de las medidas de los ángulos externos, pero nosotros sabemos por propiedad que en cualquier polígono, ¿sí? En cualquier polígono, en cualquiera, sea regular, general, lo que sea, la suma de los ángulos externos, ¿cuánto es? 360, ¿ya? Por teoría. Eso sabemos por teoría. Claro que sí, Miguel. 360, ¿ya? Entonces acá digo, ya, profesor. Entonces acá digo, por teoría o propiedad, mejor por propiedad, ¿no? Por propiedad, la medida
o mejor dicho, claro, la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados, ¿ya? Y se acabó, jóvenes. Eso es solamente por teoría, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, jóvenes, tomen nota. Tomen nota, por favor. Ya está, profe. Ya. Profe, espere un momento. Sí, claro. Simplemente usted me avisa. Entonces no se olvide, así sea un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un octágono, un decágono, lo que sea, siempre la suma de los ángulos externos de cualquier polígono va a ser 360. En este caso era un pentágono, ¿sí o no? No importa si es un pentágono, pero me está diciendo cuál es la suma de los ángulos externos, 360. Entonces, ya jóvenes, ya está. Ya está, profe. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Seguimos? Háblenme, díganme. Sí, profe, seguimos. Ya, muy bien. Ya sabe, cualquier duda pregunte, por favor, ¿ya? Vamos con la 3. Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono? O sea, me está pidiendo el número de lados. Bueno, no sé. ¿Cuál será? Pues, ¿no? Yo sé que n es el número de lados, ya. Me está pidiendo n. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos lados tiene el polígono? Ya, me está pidiendo n. Recuerden que n me representa el número de lados, ¿sí? Por ejemplo, un triángulo, ¿cuántos lados tiene? Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? Pregunto. 3, 3. Entonces, ¿cuánto vale su n? 3. 3, Un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4, ¿Cuánto vale su n entonces? Su n. 4, 4. Un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. 5, Entonces, ¿cuánto vale su n? Su n. 5, 5. Así, ya, ese es el n, ¿ya? El número de lados de la figura. Bien, ¿cuántos lados tiene el polígono? Me dice, cuyo número de diagonales excede a su número de lados en 12. Ya, me está diciendo lo siguiente, que el número de diagonales excede, acá es menos, excede a quién, a su número de lados. ¿Qué letra me representa el número de lados? N, ¿cierto? ¿En cuánto dice? ¿En cuánto? ¿En cuánto? En 12. Ahí está. Esta es la interpretación que le hemos dado. ¿Ya? Aquí bien claro dice, el número de diagonales excede al número de lados en 12. ¿Ya? Ahora reemplazamos en la fórmula, muchachos. ¿Cómo se calcula el número de diagonales? Fórmula, ¿sí? N por n menos 3 sobre 2. ¿Correcto? N por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y reemplazamos, ¿ya? Acá sería n por n menos 3 sobre 2. Sobre 2. Estamos reemplazando la fórmula, ¿sí? Sobre 2. Sobre 2. ¿Ya? Ahora, aquí dice menos, ¿no? Menos n, ¿no? Menos n igual a 12, ¿no? ¿Cierto? Ya. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Sí, estamos hasta ahí, ¿no? Ya, hasta ahí estamos. Ahora, esto hay que operar, ¿sí o no? Sí, hay que operar. Ustedes saben que debajo del n existe el 1, ¿no? Y eso multiplica en aspa. Primero, n por n es n al cuadrado, ¿no? N por menos 3, n, ¿cierto? Menos 3n.
Y este 2 pasa a multiplicar el n. Acá sería menos 2n, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre 2, ¿cierto? ¿Está bien o no, chicos? Sobre 2. Sobre 2. Sobre 2. ¿No? Y esto va a ser igual a 12, ¿no? Igual a 12. ¿Correcto? Igual a 12. Recuerden, pues, jóvenes, que aquí debajo del n hay un 1, ¿sí? ¿Cierto? Y esto multiplica en aspa. 1 por todo eso, y 2 por el n, y luego los dos de abajo, ¿no? El método del aspa. 1 por n menos 3, yo lo digo para de frente, n por n cuadrado. N por menos 3n, ahí está. Menos, 2 por n, 2n, ¿no? Sobre, abajo, multiplica, 2 por 1, 2. Esto siempre cuando quieras sumar o restar fracciones, siempre se utiliza este método, el método del aspa, ¿ya? Sigo, ahora, este 2 pasa a multiplicar al 12, ¿no? Y tendría n al cuadrado. Jóvenes, si se vence la hora, ingresan, por favor, ¿ya? Para terminar, nada más. N al cuadrado menos 3n menos 2n menos 5n, ¿cierto? Eso es igual a 2 por 12, el 2 ahí bien lo pasa a multiplicar, sería 24, ¿no? ¿Sí? Estamos aquí, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, bueno, podemos hacer lo siguiente o podemos tantear, ¿no? Podemos hacer esto, vamos a factorizar mejor, ¿ya? Para no utilizar el método con aspa siempre, ese es el álgebra ya. A ver, n por n menos 5, ¿sí? Estoy factorizando el n, y tengo esto de acá, n paréntesis n menos 5 igual a 24. Ahora, busquen un número que se lleven en 5 unidades y que me dé 24. A ver, ¿qué les parece? A ver, busquen un número. ¿Habrá o no habrá un número? El número 8 podía ser. 8. Si n fuera 8, entonces ahí tendría el otro 8 menos 5, 3. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Quién lo dijo? Angelo. Muy bien, Ángelo. Excelente. Bravo. Entonces me doy cuenta que n vale 8, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué, profe? A ver, reemplaza en tu mente. 8, paréntesis, 8 menos 5, 3, ¿no?